Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Los saludo como siempre con todo el gusto del mundo. Hoy nos acompaña Pablo Treviño Sepúlveda, director de operaciones de Grupo ITOP, una empresa líder, no nada más en la comarca lagunera, sino a nivel mundial. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, Maurice, pues gracias a ti por pensar en mí, por invitarme. Y para mí es un gusto estar aquí contigo, sobre todo por todo el empeño y todo lo que haces por nuestra región. Creo que hay algo que tenemos en común, igual Sí. y la plática dará para platicar un poco de eso, pero encantado de estar aquí. Seguramente vamos a hablar de las cosas buenas de la comarca lagunera. Sé que también eres una persona muy echada para adelante en las cuestiones sociales y pues habrá tiempo para platicar un poquito de eso. Pero para la gente que no conoce quién es Pablo, háblanos un poquito de tu trayectoria, qué estudiaste, cómo terminas en el grupo que representas y bueno, y en la posición en la que estás, que no es fácil. Háblanos un poquito de tu trayectoria estudiantil y cómo te vas desarrollando en el ámbito empresarial. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, lagunero de corazón. Claro, Nací aquí en Torreón. Al principio, pues toda mi vida, prácticamente antes de casarme, vivimos en Gómez Palacio, ahí en Las Rosas. claro. Estudié ingeniero mecánico administrador en el Tecnológico de Monterrey y y bueno, pues ya posteriormente entré a trabajar para Trebotti, empresa Sí. que mi padre fundó. A los pocos años también me casé, entonces soy esposo. Tengo 3 hijos hermosos con los cuales estoy aprendiendo y aprendiéndoles todos los días. Y en el tema profesional, pues a mí me tocó entrar a trabajar para una empresa que había fundado mi padre. Es una empresa familiar, una constructora. Siempre estuve trabajando entre veranos y inclusive en los breaks de diciembre cuando estábamos acá. Sí. Acompañaba a mi papá a trabajar sin ninguna responsabilidad así muy fuerte, sino más que aprender y más que la disciplina de levantarse, de ir a la oficina. Y después, cuando me graduó en diciembre del 2006, se da la oportunidad de irme a Monclova a una obra que en ese entonces era la más grande que había hecho Trebotti y me fui a aprender. A ver, Realmente me pusieron ahí un puesto, ya no me acuerdo si coordinador administrativo o gerente administrativo, en el cual también tenía responsabilidades muy pocas, muy sencillas, sí. lo cual me permitió a mí adentrarme y conocer mucho, pues ya la operación en el día a día de la constructora Y desde abajo, ¿no? y desde abajo, ¿verdad? No llegué a ser ahí el jefe, ni mucho menos. Sí. Veía 2, 3 cosas muy delicadas, pero también muy sencillas. Y bueno, pues me sirvió mucho. Viví 2 años en Monclova. Bueno, Entonces, poco no pues es. poco no es. Entonces, pues sí, así más o menos fue como empezamos y bueno, pues ya lo demás ahí lo iremos platicando. Ahorita mencionaste algo bien interesante porque seguramente ustedes que nos están escuchando o nos están viendo, el nombre ITOP, la empresa actual, viene siendo la holding de Trebotti. Sí, Trebotti como que es el nombre más comercial o el que pues la gente conoce más. Y además, pues es la empresa que funda tu padre y es como comienza a ser lo que somos ahora, que son una empresa que representan a la comarca lagunera ya a niveles internacionales. ¿Cómo empieza tu padre? Porque tengo entendido que empieza en un tallercito de una manera muy austera, humilde, a llegar a ser pues el monstruo que llegó a ser Trebote y ahora, bueno, pues Industrias y Top. claro. Pues sí, mira, sí, tal como lo dices, mi papá funda Trebotti, que es el conjunto de sus 2 apellidos. Mi Sí, papá es Fernando Treviño Botti.
Entonces crea Trebotti y empieza como un tallercito de estructura metálica donde a mi papá le tocaba hacer todo, el ingeniero, el vendedor, el almacenista, el supervisor, y empieza haciendo pues, estructuras muy sencillas para la industria local, ¿no? La industria lechera, la industria avícola. Y con el paso del tiempo le empiezan a pedir, oye, bueno, si ya vas a hacer la estructura, pues hazme la cimentación, párala, y luego al ratito, oye, ponle los focos. Sí. Y se fue sofisticando y hubo un boom en los 90s con la maquila de mezclilla. Sí. Y ahí ya dimos un brinco, o dio un brinco, porque pues yo era un niño todavía, no tenía nada que ver acá, y nos metimos a hacer maquilas de mezclilla con la llegada de inversiones americanas. Sí. Y la verdad es que las naves que se hacían aquel entonces, a las que ahora se hacen, Nada pues, que ver, ¿no? digo, nada que ver, pero también son muy similares, ¿no? Una fábrica de mezclilla para pantalones de mezclilla tiene características muy similares a una fábrica de arneses de coches y a una fábrica para hacer componentes eléctricos o para hacer cualquier otro tipo de manufactura. Tienen cosas muy similares en el tema eléctrico, en el tema de iluminación, en el tema de sistemas contra incendio, en el tema de aire acondicionado o de acondicionamiento. Entonces, pues fue una transición que se fue dando a través del tiempo y bueno, pues ya con la llegada de principalmente de Fer, mi hermano, y yo a la empresa, pues empezamos a seccionar las cosas. Para empezar, nos dábamos cuenta de que como constructora nos catalogaban mucho como un taller de estructura metálica, como una fábrica de Como pasar, no más como metalmecánica o así. metal mecánica, exactamente. Entonces nos pasaba que entrábamos a concursos Sí. y perdíamos el concurso y luego queríamos ver si le podíamos vender al que ganó el concurso la estructura metálica y decía, pues ¿cómo se lo voy a comprar a Trebotti si competí contra él? Entonces tomamos una decisión ahí estratégica en la cual separamos al 100% la operación de Trebotti y más o menos en el 2013-2014 creamos Temsa. Ok. Le sacamos a Trebotti toda la fabricación de estructura metálica Ok. con las miras de venderle a nuestra competencia. Eso fue como empezamos. Sí. Y la verdad es que al principio tuvimos muy buenos resultados. Le vendimos a muchas constructoras, muchas que en ese entonces eran más grandes que Trebotti, otras mucho más grandes, otras siguen siendo más grandes de Trebotti, otras no. Pero bueno, empezamos a venderle a terceros, aprendimos mucho y hubo ahí un par de oportunidades que nos hicieron buscar el mercado de exportación, tanto a Estados Unidos como a Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Y empezamos a exportar también con Temsa. Entonces, fue un consolidamiento de esa empresa. También hay una empresa muy conocida en La Laguna, que es Growth Mover. Sí. Esa, mi papá incluso la funda antes que Trebotti, siempre fue independiente. Entonces también tenemos eso y siempre hubo ahí una inquietud inmobiliaria y se ha ido consolidando cada vez más con el paso del tiempo. Y llega mi hermano con una idea mucho más institucional, muy profesional, y creamos ITOB, que ITOB al final de cuentas pues significa nada, ¿no? Es Botti, que es el segundo apellido de mi papá, al revés. No tiene ningún otro significado, sino simplemente es un nombre. Conservar ese aroma, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues es lo que es ahora el grupo. El grupo, el presidente del consejo es mi papá. Sí. Y mi hermano y yo compartimos una codirección general. Sí. Yo realmente pues llevo muchos años siendo el director de operaciones, como tú ahorita lo dijiste, y mi hermano el director de finanzas y mi papá el CEO. Sí. Y por consejo se decide que se crea una codirección. ¿Por qué una codirección dividida entre dos personas? Porque traíamos y traemos un ritmo de crecimiento muy grande en el cual andamos a full por muchos frentes y hace sentido esa codirección.
También porque así fue como hemos trabajado muchos años y ha funcionado bien. Y también se tomó la decisión de que no se iba a contratar un director de operaciones de todo el grupo, ni un director de finanzas de todo el grupo, sino nosotros de nuestra codirección lo íbamos a hacer. Entonces el trabajo que en alguna otra organización lo harían 3 personas, lo estamos haciendo ahorita entre mi hermano y yo nada más, y mi papá se fue a la presidencia del consejo. Qué interesante, qué interesante. Hay que señalar que a tu padre le dicen el fino Sí, y ustedes son una familia que pues siempre han hecho las cosas muy bien. Por eso siempre que hablo de temas de empresa ya independientemente de metalmecánica, de construcción de grúas, ustedes son un referente lagunero o mezpalatino en donde siempre han hecho bien las cosas y ahorita vamos a hablar de eso porque sé que tienen ciertas políticas con gobierno, de no trabajar con gobierno, o sea, siempre se han manejado más en un tema independiente como empresarios dentro de la industria empresarial, sin besarle la mano al diablo al gobierno, independientemente de qué color sea. Ustedes siempre han trabajado de una manera paralela, digo, por ahí han de haber hecho sus cositas. Pero antes de entrar y ahondar en ese tema, en el tema familiar, siempre cuando se tiene una empresa familiar y ya hay 2 generaciones y ojalá que venga la tercera con los hijos que ustedes tienen, que ya vienen siendo los nietos de tu padre, se tienen que tomar decisiones. Al final del día no todo es color de rosa. Tú eres la cara de la empresa actual, eso no, yo no tengo la menor duda. Yo sé que tanto tu hermano como tú pesan igual quizá en la empresa dentro de las oficinas, pero ¿cómo ha hecho tu padre y tú con tu hermano para no poder caer en la tentación de los egos, de la envidia? Porque si algo tiene el sueño muy ligero, pues siempre es la envidia, el quien figurar más, el quien tiene la última palabra. Creo que la decisión que toma tu padre de quedarse como presidente del consejo es una balanza extraordinaria, pero nuestros padres van y vienen y al final del día, pues se quedarán tú y tu hermano. ¿Qué consejos o qué decisiones han tomado ustedes como una empresa familiar para poder salir adelante y llevar a Treboti al nivel que se encuentra ahora y ojalá sean muchísimos años más? bueno, mira, yo creo que hay varias cosas que han sido claves en mi casa, tanto mi papá como mi mamá siempre nos inculcaron eh, eh, los valores. Yo de mi padre, sobre todo, tengo cosas muy elementales que son básicas en el día a día, que las sigo implementando, que es la disciplina y el respeto. Entonces, cuando tú te riges con eso desde que naces, lo traes en tu esencia, la verdad es que las cosas se van dando muy bien. O sea, mi papá y mi mamá buscaron siempre con mucho esfuerzo. Me acuerdo que les costaba muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio darnos las mejores oportunidades para mandarnos a estudiar fuera, para mandarnos a aprender. Hicieron algo que para mí es clave. Si bien había una necesidad porque se estaba construyendo lo que es, jamás mi papá me pidió que trabajara, sino que mi papá entendió muy bien los ciclos. Bueno, los dos, ¿verdad? Mis padres entendieron muy bien los ciclos y cuando era estudiar es estudiar y ese es el momento de estudiar y también de disfrutar, ¿verdad? También Sí. nos apoyaban a esa parte y jamás fue como, oye, está aquí el negocio, vente acá, esto, el otro. No, no, se fueron dando las cosas naturales y yo creo que eso es clave. El tema del respeto, pues está en el ADN de la familia, por eso a mi papá le dicen Sí. el fino, ¿no? Ya. Parte de eso, es una persona sumamente respetuosa. En la casa nos enseñaron a ser agradecidos, a voltear a ver a la gente de frente, a decir la verdad, a hacer las cosas. Entonces, cuando te manejas así, también es mucho más fácil, ¿no? Sí. Es mucho más fácil operar, es mucho más fácil hacer las cosas. Y por último, en el ámbito profesional y en el tema de egos y todo, pues tú sabes que dentro de las familias, dentro de todo, pues todos son diferentes. Claro. Cada cabeza es un mundo. Hay hermanos
que son más introvertidos, otros que son más extrovertidos. Sí. Por muchos años yo sí fui una figura más marcada hacia el exterior. Exacto. Por muchos años, pues por lo mismo que a mí me interesó mucho el tema social y todo eso. Y se puede decir que mi hermano Fernando no era tan visible. Ya es una cuestión de personalidades, vamos. En ese entonces, pero también últimamente mi hermano cada vez ha estado más visible. Y la verdad es que muchas veces que me dicen, oye, te invito aquí a platicar, oye, ¿a quién me recomiendas que invite? Pues a mi hermano. O sea, la verdad es que nos complementamos muy bien. Mi papá y yo somos muy parecidos en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de solucionar los problemas. Y mi hermano Fernando es muy diferente y nos complementamos muy bien. Yo es alguien al que le respeto mucho sus decisiones y él también. Y siempre vemos las cosas de diferente forma. Entonces yo creo que esa ha sido la clave, ¿verdad? Que nos complementamos muy bien y no estamos viendo a ver ni quién es más ni quién es menos, sino simplemente vemos por un objetivo en común, que es el grupo y la familia, y eso es lo que tiene que predominar. Y la verdad es que no ha sido un tema tan difícil, ¿no? Bien. Pero sí ha habido, como dices tú, cuestiones para ponernos de acuerdo y que Las cosas florezcan, ¿no? A final de cuentas, la vida es de debatir, de enfoques, para gustos los colores y personalidades. Y qué bueno que tu padre encuentra este balance en sus dos hijos, que pues lo más importante de una empresa es el que ve, el visionario, el operativo como eres tú y el que cuenta los pesos y lleva las finanzas. Así que felicidades por eso. Y ahí están los resultados y creo que tu padre es un orgulloso de tenerlos a ustedes. Ahora enarbolando pues la bandera de lo que él fundó, que es Treboti y ahora ITOP. Una vez platicando con tu padre, me comentaba que una de las grandes crisis que tuvo Treboti en ese entonces fue que de alguna manera cualquier que tuviera una constructora, llegaban gobiernos, los apoyaban económicamente y llegaron a crecer mucho, muchísimo. No quiero compararlos con ustedes, pero el tema es que a final del día, por dádivas o por consentimiento, dedazo, vamos a llamar las cosas por su nombre, pues empezaron a crecer y polularon constructoras que pues no eran basadas en la ética como lo es ustedes y pues llegaron a crecer a tal grado que pues complicaron también las finanzas y el crecimiento propio de una empresa ética, de hacer las cosas como se deben de hacer, by the book. ¿Qué me puedes decir al respecto de esa crisis y sobre todo cuál es la postura que ustedes han tomado como hermanos ante los gobiernos del color que sea, porque no se trata de hablar en un específico, sino la postura que ustedes tienen ante gobierno o la relación que tienen gubernamental? Pues mira, Morín, la verdad es que nosotros, yo creo que, yo no sé si se ha supermeditado o superanalizado a conciencia, nosotros nunca hemos buscado trabajar para gobierno y la verdad es que nos ha ido bien, igual y no andamos en Mónaco ni mucho menos, pero nos ha dado una estabilidad muy fuerte, ¿no? No tenemos nada contra el gobierno, ni nos gusta generalizar, simplemente nuestro enfoque ha sido la iniciativa privada, por lo mismo de que los gobiernos y los cargos son temporales. Después, en las constructoras, esos ciclos se vuelven mortales. Si tú vas a un banco y dices, oye, tengo una constructora, préstame dinero, pues es a los últimos que les quieren prestar porque los bancos entienden que son de ciclos, que son de Exacto. momentos y que se acaban y que no perduran. Y creo que nosotros pues nos fuimos yendo por la vía institucional. Nos fuimos cada vez sofisticando más con el nivel de clientes que tenemos y los cuales nos han llevado a tener estándares internacionales a nivel de empresas top del mundo, ¿no? Porque estamos trabajando con los top de top, con las grandes empresas a nivel mundial y eso nos ha ido
y nos ha forzado a ser cada vez más disciplinados, cada vez más ordenados. Todas nuestras empresas están certificadas ante la regulación o la certificación que más nos genera valor. Por ejemplo, Treboti, que es la insignia, está certificada ante ISO. Entonces, estamos cumpliendo con una empresa muy compleja que hace cosas diferentes todos los días, clientes diferentes todos los días. Tener una empresa certificada es un gran reto y eso nos ha llevado, creo yo, a trascender. Y el otro tema es que esa disciplina de mi padre, esos cimientos tan sólidos que ha construido, que lo cual ahora pues dices, mira, se ven fácil las cosas, pero pues es porque hay una cimentación súper sólida. Y mucha gente, por ejemplo, cuando pues iba, no sé, el sexenio de AMLO en el año 4, nos decía, híjole, pues ustedes seguramente les está yendo súper mal, están batallando un chorro, y no. O sea, nosotros han sido los últimos 10 años, años de mucho crecimiento, pero porque habíamos construido algo muy sólido, algo muy bien y algo donde estamos cumpliendo al 100% con las instituciones, y lo cual te da un margen de maniobra y una capacidad de actuar muy fácil. No le tenemos que pedir nada a nadie, no le pedimos permiso a nadie, simplemente todos los días nos levantemos y hacemos lo correcto, y es muy fácil actuar así. Y por último, nos ha permitido construir relaciones muy sólidas con nuestros clientes. ¿Qué es una relación muy sólida? Los clientes saben que nosotros somos una empresa vertical, una empresa ética, una empresa con principio y fin, que se rige con valores, que se rige con un propósito, y al final de cuentas ellos saben que nosotros así tratamos a nuestra gente. Entonces les da mucha tranquilidad saber que están trabajando con nosotros, y más o menos el 80% de lo que vendemos anualmente es a clientes repetitivos. Una vez que nos ponemos a trabajar con ellos, difícilmente voltean a ver a otros. Eso habla de pues, la credibilidad y pues, las cosas que hacen ustedes de manera correcta y éticas, ¿no? Totalmente, totalmente, y es cumplirles, ¿no? Ellos saben que somos una empresa que vamos a cumplir. Jamás nos han demandado, no hemos tenido una demanda por incumplimiento, no nos han ejecutado nunca ni una fianza, no tenemos ninguna multa, no tenemos nada de lo cual nos pudiéramos sentir avergonzados, que tampoco es el fin. Claro que hemos tenido momentos difíciles de los cuales hemos ido aprendiendo y de los cuales hemos ido capitalizando, pero siempre cumpliéndole al cliente, siempre a costa de lo que sea. Cliente céntrico, 100%. Totalmente. Es importante mencionarles a ustedes porque Pablo es una persona muy sencilla, igual que toda su familia, pero para que dimensionemos, o sea, lo que él representa y top, junto con su hermano, va más allá que la comarca lagunera. Ellos están en un panorama internacional. Han trabajado con marcas como Nestlé, SpaceX, Lego, han trabajado con Grupo Carso. Entonces, vamos, sé que no lo dices, pero para ellos la comarca lagunera, claro que representa algo muy importante, pero están en un nivel muy superior en temas internacionales y son una constructora, vamos, para que me entiendan, dicho de tu palabra una vez que estuvimos platicando, o sea, no hay una industria que llegue aquí a querer algo de metalmecánico, de construcción, sin que tengan que pasar por ustedes, por Grupo ITOP, porque al final del día nadie tiene las máquinas, las grúas, la infraestructura que ustedes tienen y acaban subcontratándolos. Entonces, hay una pregunta que yo te quiero hacer, porque hablamos siempre de lo bueno. Ahorita hablamos de la crisis que me habla tu padre, de que en su momento se apoyó a muchas constructoras con fondos o con apoyos gubernamentales. Ustedes pueden salir de esa crisis, pero ya tú dentro de la empresa, que ya no es pocos, tienes 20 años trabajando ahí, ¿cuál ha sido el reto más importante? Porque sí, hablar de empresas como las que ustedes tienen o con las que ustedes trabajan es muy fácil, pero seguramente ha habido una crisis importante en estos 20 años que nos puedas señalar y sobre todo cómo sortearon esas adversidades. Pues mira, nos ha pasado de todo.
Las crisis, lo peor que te puede pasar es la falta de trabajo. Al final de cuentas, gran parte de lo que nosotros tenemos y en nuestro activo es la gente, el equipo que tenemos, porque al final de cuentas somos una empresa de servicios, ¿no? Sí. Y ese conocimiento que tenemos, el chiste es no cortarlo. El chiste es fomentarlo, crecerlo, desarrollarlo y que pues el conocimiento perdure y sea parte de, ¿no? Viene ahí de todo, de la parte de la certificación, la parte de todos los procesos estandarizados, que ya hacen cada vez más difícil que ese conocimiento se pierda, aunque todavía tenemos ese reto. Entonces, hemos tenido crisis de falta de trabajo, hemos tenido crisis por proyectos complicados a los cuales hemos dicho que sí y que nos han complicado mucho la operación. Yo en lo personal recuerdo y que a mí me ha tocado, porque ya me tocaba a mí estar pues ahí en el frente de batalla. A mi papá le tocaron miles, pero más o menos en el 2018 hicimos una fábrica para unos franceses, Sí. que es el productor número 1 de botellas de lujo del mundo. Okay. Jamás habíamos trabajado para unos franceses así directamente, que el dueño era un fondo, tan estructurados, tan institucionales. Sí nos había tocado aquí en la laguna Montiac, que era canadiense, francés, Sí. española, también tenía ahí unas acciones de una parte española. Pero ese proyecto de Saberlas en Jalisco fue un parteaguas. Aprendimos muchísimas cosas. Aprendimos que o es blanco, o es negro, o es sí, o es no. Ahí no existe el Los ahorita. claroscuros, ni ahorita, ni Así mañana. es, ahorita ni en 15 minutos. O sea, para ellos 15 minutos son 15 minutos, literal. Sí. Ahorita es en este instante y no es en 15 minutos. Entonces ahí aprendimos muchísimo. Fue un año bien difícil para la empresa, inclusive hasta con pérdida. Pero sacamos el proyecto. Creamos una relación fuerte con el cliente muy duro, pero también entendió nuestra situación y jamás se volteó y mira, bueno, pues ahora te voy a dar esto para compensar que te ha ido mal, esto, lo otro, no, ni mucho menos, pero cerramos bien con ellos, nos pagó el 100% del proyecto, nos dijo, oye, hay una nave de decorado que quiero que hagas tú, la seguimos haciendo y bueno, pues de ahí ellos nos recomendaron con Grupo Modelo, de Grupo Modelo nos recomendaron con Grupo Gondi, de Grupo Gondi volvimos a regresar con ellos a una segunda fase y bueno, pues de ahí ha sido puro construir y darle la vuelta a las cosas, ¿no? Pero sí entendimos esa parte operacional que tiene que ver con la adaptación a las culturas con las que estamos trabajando, pero también con lo que es. O sea, las cosas como son, lo que es. Ahí no sirve de nada. Le eché muchas ganas. ¿Está o no está? Claro. Punto. Sí, pues a final de cuentas es ahí en donde se dividen las empresas locales o estatales allá hacer una transnacional y que tengan marcas o en su cartera de clientes, pues empresas de esta envergadura. Entiendo que ustedes dentro del ámbito de la construcción también siempre el ADN de sus valores los han llevado a la familia, los han permeado al tema empresarial, pero también tú en lo particular eres un referente de la contribución social. Yo desde hace mucho tiempo te he seguido y siempre te has involucrado en los temas para contribuir de manera altruista o social en las cosas que más necesita la comarca lagunera. Por ahí me parece fuiste fundador también de Lagunero Yo Te Quiero o Laguna Yo Te Quiero. Sí. Y has estado en varias cámaras, estás en varios consejos. Me gustaría primero que me hables de tú cómo ves, independientemente ya del tema de la construcción, cómo ves a la comarca lagunera. Mira, a mí la laguna me encanta. La verdad es que es una zona y es una región que yo la veo pujante, como dicen todos, a pesar de no ser capital de los dos estados, es una zona compleja, es una zona que hay que entender porque tienes dos gobernadores, tres presidencias o cuatro o cinco presidencias municipales, las que quieras contar, si ves la zona urbana. Pero también tiene una característica bien interesante y que nos hace bien diferente.
nos ha tocado difícil a los laguneros y eso pues nos ha hecho súper flexibles, súper adaptables, súper dinámicos, pero también nos ha hecho pues muy fuertes, muy pujantes, ¿no? Tú bien dices... Mucha resiliencia. Mucha resiliencia. Tú bien dices, oye, una empresa transnacional, pues más que transnacional, somos una empresa nacional, Treboti, que atiende a clientes transnacionales a los niveles más altos y por muchos años el grueso de nuestras ventas fueron de aquí, ¿no? Fueron fuera de aquí. Sí. Entonces nos tocó ver ese declive en la laguna donde se desaceleró. Sí. Y donde muchos de los capitales dejaron de creer en la laguna. Pues, ¿por qué? Porque había una crisis de seguridad muy fuerte. Claro. Y sí nos separó de otras ciudades urbanas del país. Pero yo creo que ahora, pues ya llevaremos unos 9, 10 años con una seguridad mucho mejor, inclusive siendo líderes. Y también, pues esos grandes capitales ya están otra vez volteando a ver a la laguna. Yo le veo que vienen años buenos para la laguna, tiene que ser años buenos. También tenemos varias cosas que no las tienen otras zonas. Como condición geográfica estamos excelentemente bien ubicados. El tema del agua, aunque es un tema controversial, hay agua, hay más agua que prácticamente todas las metrópolis del país. Sí. Que eso es una bendición. De una o de otra forma hay agua. Sí. Y va a seguir habiendo porque hay más disponibilidad de agua que en otros lados y eso va a ser clave. Y yo creo que vienen años buenos para la laguna. Si logramos sortear varios retos que hay en la laguna y todo el país, tienen que venir años muy buenos para la laguna. En el tema social, ahorita tocaste un tema muy importante que es la clase empresarial. Siempre yo he mencionado y lo he visto que con el tema de la inseguridad de 2008-2009 en adelante, que duró varios años, vimos cómo se achicó la clase empresarial. Y no lo digo en un tema de crítica desconstructiva, sino en un tema de, pues fue normal que el empresario pues se escondiera. Muchos hasta cambiamos de carro para no vernos, si quieres llamarlo tan ostentoso, llamar tanto la atención. Entonces, eso lleva a que la clase empresarial se involucrara menos en las actividades sociales, en contribuir en la comunidad de manera desinteresada. Vemos como tu padre, como don Arturo Gilio, como don Carlos Herrera, o sea, como don Ramón Iriarte, vemos figuras que nos dejaron un legado de participación social muy importante. Veo yo que se está empezando a revivir esta esencia o este ADN que el lagunero siempre ha tenido de contribuir de manera social. ¿Tú qué ves en la clase empresarial, en los jóvenes, en las nuevas generaciones, en los que andan en los 30, 45, 50, a diferencia de una generación atrás que no se involucraba tanto en las cuestiones sociales y de ser desprendidos? Porque creo que también es un tema de egoísmo. Creo que cuando nos escondimos vino el boom de todo el tema de las redes sociales. Creo que las redes sociales también nos han hecho un poco más fríos, más materialistas, más individualistas. Y esto no lo digo yo, es un tema psicológico. Así que, ¿qué visión tú ves en los nuevos empresarios y qué puedes hacer para incentivar a la clase empresarial? Porque hay mucho empresario que le va bien, que tiene números positivos, pero al final del día no se involucra en las cuestiones sociales por un tema de que vengan a perseguirlo, que vengan a pedirle la cuota, que, mira, yo vivo aquí tranquilito, mejor para qué le muevo. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Mira, primero que nada, siento que el nivel empresarial de Torreón va mejorando. O sea, sí creo que cada vez tenemos más y mejores empresarios. Sí. Me encanta ver chavos que la están rompiendo, chavos que están creciendo y que están haciendo. Y que creo que eso, pues ahora, como bien mencionas, con toda la información que hay por las redes sociales,
los va haciendo mejores empresarios. ¿Y qué es ser un mejor empresario? Al final de cuentas, tu responsabilidad número uno como empresario es una responsabilidad social. Entonces, si tú eres un buen empresario, tú tratas bien a tu gente, la desarrollas, le das capacitación, le das crecimiento, Sí. le estás contribuyendo a la sociedad. De entrada, creo que eso viene mejor de esencia y también para estar pues a grandes niveles, pues ya hay hasta una exigencia social. Entonces yo esa parte creo que va bien, que va mucho mejor que antes. Creo yo también que ahora, últimamente, el empresariado se ha estado involucrando más con el gobierno, en el buen sentido. O sea, hay más relación, con el gobierno, hay una relación buena de diálogo, de colaboración, pero también de exigencia. Y creo yo que eso sí es un parteaguas en la laguna. Antes yo no percibo que lo hubiera, al menos vamos a decirle, en mis 20 años, 22 años de conciencia empresarial y social, ¿no? Entonces yo veo esa parte mucho mejor. Definitivamente hay retos, hay cosas que se han ido complicando, todo el tema de las ACs, todo el tema de los recibos deducibles, Claro. se ha ido, las fundiciones, Apretando. de las fundaciones se ha ido complicando, pero al final de cuentas yo creo que la gente ya tiene claro que no todo es el dinero, no todo es jalar para su molino, sino que hacer cosas, ¿verdad? Hacer cosas por la sociedad. Y al final de cuentas es a lo que no tenemos, ¿no? Y de aquí ha salido todo y tenemos que apostarle por nuestra región y por nuestro país, que Sí. tanto nos necesitan los empresarios. Sí. Fíjate, tocas ahí un tema muy importante y que esto ya es la antesala para un tema final. Hablas de la comunidad empresarial, que ahorita estamos teniendo un buen clima laboral, una buena relación empresa-gobierno, pero justo cuando empezamos a agarrar ritmo, eh, gracias a Dios, la laguna de Coahuila y de Durango y el estado de Coahuila, pues podemos presumir que somos un estado y una región que se ha mantenido blindada, entre comillas, de la inseguridad que está rodeando a nuestros estados o a nuestras ciudades y sobre todo que vemos que México pues está incendiando. O sea, hay muchos fuegos de inseguridad. Vemos que lo que pasó a nosotros en el 2008, pues lo vemos en otros estados y quizá más fuerte. ¿Qué es lo alarmante? Que bueno, el actual gobierno, que no le echo la culpa al actual gobierno, pero pues le quedan 5 años. O sea, vamos, normalmente la esperanza viene cuando hay un golpe de timón. Y no se trata de morenos, ni rojos, ni amarillos, ni azules. Se trata de hablar, como decías tú, de las empresas transnacionales. ¿Hay o no hay? ¿Está o no está? El clima laboral y de inseguridad en el resto del país está que arde, literal. Y eso, aunado con el tema de la situación que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, porque ya no nada más es contra alguien, en este caso estamos muy recientes con Venezuela, o sea, Trump se sentó y ajustó y apretó a todo el mundo, literal a todo el mundo. Entonces yo veo que cuando la laguna iba agarrando así ritmito, se ponen climas en contra a nivel nacional e internacional. ¿Cómo ha repercutido eso en tu industria? Porque la construcción siempre es un estándar, no nada más para México, sino a nivel mundial. Cuando hay construcción, es igual, hay crecimiento económico. O sea, es uno de los indicadores que los financieros o los banqueros siempre ven para analizar una zona, una región, un estado, una ciudad. Sabemos que existe esa crisis. Platicábamos que mismo Monterrey, que es un ejemplo y punta de lanza en el tema del desarrollo, casi creo es un país independiente, Nuevo León, y está decreciendo un 15%. ¿Cómo ves ese clima ya no tanto local, sino ya en un espectro pues, más nacional y un espectro internacional? Mira, empezando por lo primero que comentaste, Maurice, el tema social
es clave, ¿no? Lo que hablamos ahorita de que Coahuila es una referencia en tema de seguridad, pues eso es básico para que haya un ambiente de armonía y de que la gente quiera salir a la calle a trabajar, a consumir, a divertirse, a hacer lo que tenga que hacer. Sí. Y el tema social es todo un tema. Bien nos comparas ahorita con Monterrey. ¿Qué tenemos que hacer o qué es importante tener muy claro como empresario? Es nuestro compromiso social. Sí. Y sí, por miedo, por no querer figurar, por muchas cosas, los empresarios a nivel nacional, pero también muy marcado en la laguna, decidieron por muchos años bajar el telón. Sí. ¿Y qué pasó? Pues dio cabida a que otra narrativa fuera la que ganara, ¿no? Al final de cuentas, en las empresas, a la gente son pues, creadoras de oportunidades, creadoras de desarrollo. Y el chiste es saberlo transmitir y que los colaboradores estén conscientes de lo que está haciendo el empresariado. Porque al final de cuentas, más que un político, su líder moral es su patrón. Claro. Y si eso lo sabemos transmitir, creo yo que vamos a estar en una posición mucho mejor. Y eso es lo que hizo súper bien Monterrey. Con esos liderazgos, don Eugenio Garzazada, todo eso que el tecnológico, como FEMSA le da a su gente todo ese crecimiento, toda esa capacidad. Y eso es trabajar socialmente, pero también transmitir y que la gente esté consciente de lo que el empresario hace. Entonces yo creo que esa parte es clave, tiene que seguir, la tenemos que hacer mejor, no nos tiene que dar miedo, lo tenemos que hacer y tenemos que hacer a la gente consciente de lo que el empresario está haciendo por ellos, ¿no? Porque ahorita pudiera entenderse que hay otra narrativa y la cual puede desanimar a todos los demás, pero pues es parte de, ¿no? O sea, al final de cuentas hay que seguir apostándole por México. México es un gran país, tiene unas grandes oportunidades. Y me queda claro que ahorita estamos ahí en un río revuelto donde hay muchos factores, pero que también están generando oportunidades. Específicamente nuestra industria sí se ha visto afectada. Se ha visto afectada por la renegociación del TEMEC, que se tiene que concluir en junio de este año 2026. Eso va a ser un parteaguas. Yo creo que sí va a haber un TEMEC. Claro que nos van a exigir más cosas los americanos. Sí. Podemos decir que con justa razón o sin razón, pero al final de cuentas ellos son los que traen el sartén por el mango, sí. Ellos son los consumidores, ellos son los que traen el dinero y yo creo que sí va a haber, viene el Mundial, sería muy mala señal mundial sin una zona unida, Estados Unidos, México, Canadá, tendría que ser algo catastrófico el que eso no se dé. Creo que tenemos que mandar una señal al mundo y más ahora que siento que se está viniendo un cambio de globalización a macrosectores económicos y creo que nos va a tocar a nosotros quedarnos pues del lado de América, pero no solamente de Norteamérica, sino toda América. Por eso ves los esfuerzos de lo que está haciendo Trump y que ya viene un cambio de ola de derecha en Sudamérica. Creo que son señales de que se están haciendo regiones económicas y creo que nos tenemos que quedar de ese lado de la historia y van a venir años buenísimos para México. Tienen que venir años buenísimos para el país. Sí, a final de cuentas México es un país muy rico y no económicamente hablando, que también, pero bueno, tenemos esa pues bendición que estamos pegados a los Estados Unidos, o sea, por más que no nos quieran, pues como le dijiste tú, muy bien, o sea, pues dependen de nosotros, o sea, tienen que sí o sí llegar a un acuerdo pues, con tu vecino, nadie quiere pelearse con su vecino, son de las peores cosas que puedes hacer en la vida. Y claramente Estados Unidos también ya se dio cuenta que el bloque chino es muy grande y por muchos años la hegemonía de los Estados Unidos pues gobernó el mundo y pudieron salir adelante de manera individual, pero ya se dieron cuenta que por fuerza necesitas un bloque
en muchos sentidos. O sea, ya fueron a Venezuela porque a ellos ya se les está acabando el petróleo, pues necesitas petróleo. Que quizá no fueron las formas, es otra historia. Pero igual, o sea, ya empiezan a reconocer que pues necesitan a México para poder desarrollarse como empresas como la tuya, para poder pues tener y ser competitivos en cuestión precio con otros continentes o con otros bloques. Así que yo, igual que tú, México siempre ha salido adelante, la comarca lagunera siempre ha salido adelante. Hoy estamos viviendo un clima excepcional en Coahuila por el gobernador que tenemos, que le dio continuidad al tema de la seguridad, y pues eso nos da oxígeno para poder seguir trabajando y para poder tener las garantías de que las empresas estadounidenses, chinas, de donde vengan, pues tengan esa certidumbre de lo que está ofreciendo la laguna de Coahuila y Coahuila en el estado, y también Durango, está teniendo mucha atracción también de inversión con el buen amigo Arturo Ortiz. En fin, ¿a qué voy? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Te agradezco por esta entrevista. Me gustaría ahora, ya de manera personal, si tú pudieras voltear atrás y ves a ese Pablo que yo conocí de 20, 18 años, ¿qué le La central, dirías? ahí, En la central, dándome la vuelta. ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué le dirías? Oye, corrige esto, no hubieras, porque estás, gracias a Dios, muy bien, pero ¿qué le dirías al estudiante si estuvieras hoy? ¿Qué carreras elegir? ¿Qué camino seguir? ¿Qué consejo le das a los empresarios, a los emprendedores, a los que tienen empresas familiares? Si puedes hablar con ese Pablo de 18 años, ese adolescente, ¿qué consejos le dirías para el 2026? Híjole, pues qué buena pregunta. Creo yo que lo más importante es hacer las cosas con un propósito, y que sea un propósito fundamentado, ¿verdad? O sea, no que sea nomás ser el dinero, no que sea nomás el dinero, ser el más rico, sino hacer las cosas con un propósito, con una idea de solucionar y de servir a la comunidad, a la gente, a lo que te vas a dedicar. Y creo yo que si haces eso, te vendrá perseverancia, te vendrá paciencia, te vendrá tiempo de reflexionar, de conocimiento, de aprender, de inteligencia. Y es lo que hace a las empresas y es lo que hace a los empresarios y a la gente trascender, ¿verdad? Entender su propósito y en base a eso hacer un camino de largo plazo, que seguramente tendrá frutos, ¿no? Claro. Pablo, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más para la gente que te está escuchando, los que te están viendo. Pues Maurice, antes que nada, agradecerte por lo que haces por la región. La verdad es que yo también te sigo ahí en algunas redes sociales y veo lo que haces por la región. Creo que eso es valioso. Creo que la laguna necesita buenas noticias, necesita pues todo ese tipo de buena vibra que generas, y ojalá que lo sigas haciendo y que lo sigas haciendo cada vez más. Muchísimas gracias, Pablo. Pues gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esto que fue una edición más de Black Room.